Masejet Baba Batra, Daf Havdaled Amudalef 24a, tercera línea. Dice la Gemara Amar Abaye, Afanana mitanina dam shenintzama prosdor sfekotame, shecheskato minamekor, veafalgav de ika aliyah de mekarva. Amale Rava, Rou Matsui Kamart, Rou Matsui Leka le mandé amar. Abaye trae una prueba a favor de Rabbi Hanina. En la clase anterior mencionamos que Rabbi Hanina opina que cuando tenemos una duda sobre algo, de dónde llegó, y hay un conflicto entre el principio de Rov, de mayoría, y por otro lado, el principio de cercanía, de proximidad, de Karov, vamos según el principio de Rov, porque Rov es más fuerte. ¿Sí? Viene Abaye y le trae una prueba a favor de Rabbi Hanina. ¿De dónde? De una Mishnah de Masejet Nida, página Yudzain Amud Bet, 17b. Está escrito, ¿qué pasa? Una mujer que encontró en su corredor, cuando dice corredor la Mishnah se refiere al canal vaginal de la mujer, sangre, ¿sí? Y tenemos duda, lo encontró en la mitad del canal vaginal, o sea, en la mitad del corredor, usemos el lenguaje de la Mishnah. Y tenemos duda si esa sangre llega del útero, que está al final del corredor, ¿sí? Y si es del útero es nida, tmea, se impurifica. O si viene de una cavidad, de una aliyah, que es una cavidad que hay allá mismito arriba de ese canal, de ese corredor, ¿sí? Llamémoslo así, una cavidad. Y si viene de ahí, que es más cerca, que está arribita de la mitad, ¿sí? Si viene de ahí, la sangre es taor y por ende ella es teora. ¿Qué hacemos en este caso? Está escrito en la Mishnah, decimos que ella es temea vadai. ¿Por qué? Heskató minamakor. Asumimos que siempre que la sangre viene de ¿dónde? Del útero. Y por lo tanto está temea. Ahorita, ¿por qué? Porque la mayoría de la sangre, hay mucho más sangre en el útero que en esa cavidad. Entonces significa que vamos según la mayoría, a pesar que en esa cavidad está más próxima, más cercana. Dice la Gemara, vemos, cuando tenemos principio de mayoría y por otro lado principio de cercanía, de proximidad, vamos según qué principio de mayoría. Prueba a favor de Rabbi Hanina. Viene Rabba y dice, no me traigas, eso no es una prueba. ¿Por qué? Porque ahí seguro que decimos que viene del útero. ¿Sabes por qué? Porque no nada más tienes mayoría, no nada más hay mucha sangre ahí en relación a esa cavidad, sino, no nada más hay más sangre, sino también hay que matsui. Es más frecuente. ¿De dónde sale la sangre de la mujer normalmente? De ahí. O sea, aparte de tener mayoría que viene de ahí, también es más frecuente. Seguro que cuando es mayoría y frecuente, seguro que vamos según eso. Rabbi Hanina nos quiso enseñar que cuando hay mayoría contra proximidad, aunque no tienes el frecuente a favor de mayoría, solo mayoría, vamos según la mayoría. No tenemos prueba de ahí, porque ahí ¿qué es? Ahí es mayoría, rob y también matsui. Mayoría y también frecuente. Entonces no hay prueba. Así Rabba le dice a Abaye. Sigue siendo la Gemara de Tani Rabbi Haya, Adam nintzah prosdor javim alav al biat migdash, vezorfim alav et atruma. Amar Rabba Shmamine min Rabbi Haya tlat, Shmamine rov vekarov alecha hararov, Shmamine ruba de oraita, Shmamine italet Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera afalpi shelatot medina neulot. De Aisha, de Gilatot medina neulot damia, afilo achi kazinan bataruba. Ve'arraba ude kamar rov matzulika le mande amar, hadar ben Rabba mehai. Ahorita la Gemara trae algo que enseñó Rabbi Haya. Lo trae como si fuese de Tani, como prueba de lo que mencionamos antes, pero no está claro cuál es la prueba. Es como un punto medio nuevo, llamémoslo así. Dice Rabbi Haya así: una mujer que encuentra sangre en el corredor, quiero que sepas, dice Rabbi Haya, que no decimos que está me misafek, por duda, lejumbra, sino decimos que asumimos que es vadai tame. Vadai, la mujer es impura. O sea, que es como si fuese que vadai viene la sangre de ¿dónde? Del útero, ¿sí? Y no de la cavidad. Y por lo tanto, ya que es vadai, si esta mujer entró al Bet HaMikdash, por lo tanto, tiene que traer un korban hatat, como si fuese una persona vadai tamé, seguro tamé, que entró al Bet HaMikdash. Igualmente, si tocó una teruma, hay que quemar la teruma, como si fuese una persona vadai tamé, seguro tamé que tocó teruma. Así dice Rabbi Haya. Viene Rabba y dice, podemos aprender de esta halajá de Rabbi Haya deducir tres cosas. Uno, que cuando tenemos mayoría y por otro lado proximidad, vamos según qué mayoría. Porque aquí Rabbi Haya dice que seguro es temea. ¿Por qué? Porque decimos que viene del útero, porque ahí está la mayoría de las sangres. A pesar que la cavidad, cuando está la sangre en la mitad del corredor, está mucho más cerca esa cavidad.
Segunda alajá que podemos deducir es que Rov es de Oraitá. Que el concepto, que este principio que vamos según la mayoría es midoraitá, porque si hubiese sido midorabanán, pues la mujer hubiese sido nada más que temea midorabanán. Y si es temea midorabanán, no lo hacemos cuando entra el Betamigdash traer un corbán o a quemar la terumá. Tercera alajá es que vemos de aquí de Rabbi Jaya, que opina como Rabbi Zera. O sea, vemos de aquí el principio, como Rabbi Zera dijo en Masej de Ketubot. Explico, Masej de Ketubot, Daftet Vav Amud Aleph 15, está escrito, cuando una persona encuentra un pedazo de carne fuera de unas tiendas, y hay 9 tiendas kasher y una no kasher. ¿De dónde viene el pedazo de carne? Mayoría, kasher. Pero hay una opinión ahí que opina que para decir que vamos a la mayoría de las tiendas y que sea kasher, es necesario que también los portones de la ciudad estén abiertos y las ciudades de alrededor también sean todas kasher para que tengamos 2 mayorías. La mayoría local y mayoría también de fuera. Pero si los portones de la ciudad están cerrados, decimos ahí que no decimos que el pedazo encontrado en la mitad de la calle es kasher, a pesar que tenemos mayoría de las tiendas locales, pero ya que no tenemos mayoría de las otras ciudades, no tenemos una segunda mayoría, no decimos que es kasher. Sin embargo, Rabbi Zera dice, no señor, el hecho que hay una sola mayoría es suficiente. Aunque estén los portones de la ciudad cerrados, el hecho que hay mayoría local, suficiente. Dice la Gemara, nosotros vemos de aquí de Rabbi Jaya que opina como Rabbi Zera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el caso de Rabbi Jaya? Cuando la sangre está ¿en dónde? Cuando la sangre está en la mitad del corredor. ¿Sí? Y aquí hay portones abiertos que puede entrar la sangre de otro lado de fuera del cuerpo de la mujer. No existe. Es como si fuese considerado portones cerrados. Y aún así decimos que vamos a una mayoría que seguro está porque viene del útero. O sea que aunque hay una sola mayoría, nos dedicamos y definimos esto según esa mayoría. ¿Sí? Dice la Gemara, vemos aquí que ¿qué? Que Rabbi Jaya opina como Rabbi Zera. Esa es la tercera cosa que dice Raba. Bien, la Gemara le pregunta un segundo, ¿cómo Raba dice esto? ¿Sí? Una de las cosas que dijo Raba de Rabbi Jaya es que ¿qué? Que Rov Bekaró, la primera es que cuando tenemos mayoría y cercanía, vamos según mayoría. ¿Cómo tú puedes traer prueba aquí de Rabbi Jaya? Si Rabbi Jaya está hablando en el corredor de la mujer y el útero, el mismo Raba dijo antes que no nada más hay mayoría, sino también hay frecuencia, es más frecuente. Por eso es que decimos que está también. Pero no puedes tener una prueba cuando hay Rov y nada más mayoría, contra porque si vamos según mayoría. Aquí no hay nada más Rov, aquí no hay nada más, hay Rov y también frecuencia. Y el mismo Raba dijo eso antes. Dice en verdad, Raba se retractó de lo que dijo antes. ¿Por qué? Porque se retractó y opina que aunque hay un matsui frecuencia no es aunque es más frecuente que venga de ahí, no es una razón real independiente para poder decir asumir que viene de ahí. No, es algo adicional un poquito más que le aumenta el Rov. Pero en verdad la razón real, Raba se retracta de lo que dijo antes, en verdad que es Rov. La razón que decimos que la sangre viene del útero no es porque frecuente, eso no es una lógica fuerte. Es únicamente porque por mayoría. ¿Sí? Y por lo tanto, sí podemos decir que efectivamente hay prueba a favor de la Jaya, y si tenemos prueba de esta Mishnah, que si viene del útero es porque vamos a una mayoría, en contra, proximidad. Pero es frecuente no es una razón por qué aumentar. Es como si fuese nada más una sola razón de Rov. Pero frecuente no es una razón, no es una segunda razón, no es que hay 2 cosas, no es considerado algo tan importante. Ok, seguimos. Itmar, Javit Chetzafa Banahar. Amar Rab Nimtzet Keneged Ir Sheruba Israel Mutar, Keneged Ir Sheruba Nochrim Asira, Shmuel Amar, Filu Nimtzet Keneged Ir Sheruba Israel Asira, Eimor Mei Dekra Atay. Leima de Rabbi Haina Kamiflegi, de Mari de Rabbi Haina, Omar le de Rabbi Haina, lo de Kule Alma Idru de Rabbi Haina, Beha Kamiflegi, de Mar Savar imita de Mehi Dekra Atay, Akula Fshura Ave Matpila, Omar Savar Harifa de Nahara Nakat Beatay. Escuchen bien este tema que la Gemara trae. La Gemara quiere relacionarlo con Rabbi Haina. Vamos a ver. ¿Qué pasa a un barril que contiene vino adentro? Se encuentra flotando, ¿sí? No está corriendo, flotando. ¿En dónde? En el río. Y no sabemos si este barril, el vino que está dentro, pertenecía a un Israel y por lo tanto se puede usar, ¿sí? O pertenecía a quién? A un gentil y por lo tanto, ya hay nesej. No puedes tomarlo. ¿Qué hace en este caso? Dice la Gemara Mahloket. Rab opina, escuchen bien los nombres, Rab opina, mira, verifiquemos enfrente a qué ciudad está. Si está enfrente, está flotando en el río, pero enfrente a qué ciudad. Si está enfrente a una ciudad que la mayoría son israelíes, o sea, llamemos una ciudad de judíos, pues decimos que, ya que está cerca a esa ciudad, próxima a esa ciudad, decimos que viene de esa ciudad, está kasher y puedes tomarlo.
Sin embargo, si está enfrente de una ciudad que la mayoría son Akum, idólatras, decimos que ¿qué? Que viene de esa ciudad, próxima a esa ciudad próxima, y por lo tanto no puedes tomar el vino. Así opina Rab. Sin embargo, Shmuel opina que ¿qué? Shmuel discute y dice no. También si se encuentra flotando enfrente de una ciudad de judíos, de israelí, aún así no puedes tomar el vino del barril. ¿Por qué? Porque sí, está enfrente de una ciudad. Pero puede ser que viene de la ciudad que está un poco más arriba del río, llamada Idekra. Y ahí la mayoría de los barriles salen de ahí. La mayoría, hay muchos viñedos ahí. Así opina Shmuel. Dice, aparentemente, ¿en qué discuten? Aparentemente Rab opina, como Rabbi Haina, Shmuel opina, ¿sí? La segunda opinión opina como Rabbi Haina, que cuando tenemos mayoría, principio de mayoría, y por otro lado principio de cercanía, vamos con principio de mayoría, y por lo tanto, aunque está cercano a una ciudad, por decir, de judíos, de israelí, ¿sí? Decimos que puede ser que viene una ciudad más arriba, que ahí viene la mayoría de los barriles, de la mayoría de los vinos. Vamos a una mayoría, y por eso dice que está prohibido. Shmuel. Sin embargo, Rab dice, no, mayoría contra proximidad. ¿Vamos contra qué? Vamos con el principio de proximidad. Entonces, por lo tanto, que tenés la ciudad encima del río ahí que viene de Idekra, ¿sí? Que la mayoría del vino viene de ahí, pero está ahorita flotando enfrente está cercano a la ciudad de judíos. Y por lo tanto, ¿qué? Está cayendo. Entonces, aparentemente, ¿en qué discuten Rab y Shmuel? En si opinamos como Rabbi Haina o no. Shmuel opina como Rabbi Haina y Rab no opina como Rabbi Haina. Dice, no, en verdad puede ser que todos están de acuerdo con Rabbi Haina. Cuando tenemos que Rov, mayoría, contra proximidad, vamos según mayoría. Pero aquí la discusión es otra. Rab opina que a pesar que vamos según mayoría, aquí hay una razón por la cual decir que no viene de la mayoría. Hay una razón por qué decir por qué no viene de esa ciudad y de Kra, que la mayoría de los viñedos están ahí. ¿Por qué? Porque si hubiese llegado de ahí, que está más arriba en el río, ¿sí? Los remolinos del río y los estanques laterales del río hubiesen causado que el barril no llegue aquí. Si llegó aquí es porque no viene de allá, porque si viene de allá los remolinos se hubiesen roto, hubiesen hundido el barril o se hubiese quedado en los estanques en los laterales. El hecho que llegó acá es porque no viene de allá, sino viene de qué. Como no puede decir que viene de allá, vamos según una proximidad. O sea, la razón que aquí va según proximidad no es porque proximidad contra mayoría va según proximidad. Proximidad contra mayoría va según mayoría siempre, pero aquí la razón que no vamos según una mayoría es porque él tiene una razón por la cual decir que no viene de la mayoría. Así opina Rabbi Shmuel. Por otro lado dice, no, puede ser que vino de la mayoría. ¿Quién te dijo que se tiene que estancar en los estanques laterales? ¿Quién te dijo que se tiene que romper en los remolinos? Puede ser que todo el tiempo el barril vino de Idekra por la corriente, por la mitad del río que hay más corriente, y llegó hasta aquí, ¿sí? Entonces por eso seguimos diciendo que vamos a una mayoría. Esa es la discusión entre ellos. Pero ambos están de acuerdo, según esa explicación, con Rabbi Haina, que cuando tenemos principio de mayoría, principio de Rov, contra principio de cercanía, proximidad, vamos según principio de mayoría. La hermana trae el siguiente caso. Shai Ravina, Leim Mushun Zabala de Rabbi Haina, Shaniatam de Migniv Mina, Atzmu Megavelo Matzne. Vanimini Hamra, Vanineve Matzne. Escuchen bien esto. Dice la hermana, encontraron un barril de vino, escuchen, importante, vino, no uvas, barril de vino, que estaba escondido en un viñedo de Orlá. ¿Sí? En un viñedo de Orlá. Fueron a preguntarle al dueño del viñedo, por decir Rubén, oye, ¿tú escondiste este barril? Él es judío, ¿sí? Es judío. Tú lo escondiste y dice, no sé qué me estás hablando. O sea, básicamente no escondió nada. Si él no escondió nada, tenemos dos opciones aquí. ¿Qué hace este barril aquí escondido? O que el barril viene de otro campo, que no es Orlá y está permitido comerlo. O que una persona vino y en momentos, en temporadas de cosecha, que es cuando se llena el vino y se encuentran los barriles en ese momento en el campo, en temporada de cosecha vino una persona y robó ese vino de Reubén, el dueño, y lo escondió ahí. Sí, tenemos dos opciones. Le preguntaba otra vez, un barril de vino lo encontramos en un terreno de Reubén, de Orlá. ¿Sí? Le preguntamos a Orlá, ¿esto es tuyo? No sé qué me estás hablando. Seguro él no lo puso ahí. Tenemos dos opciones. ¿Por qué llegó ahí? O que alguien lo escondió ahí y lo trajo de otra cosecha, entonces está permitido, no es Orlá. O que esa persona que lo puso ahí, definitivamente es otra persona. La pregunta es dónde lo trajo. Tenemos dos opciones. O que lo trajo de otro lado y no es Orlá y está permitido. O que es una persona que lo robó del mismo terreno en el momento, en la temporada de cosecha, que ya estaban llenando los barriles, lo robó de los barriles que estaban ahí en el campo y lo escondió ahí. ¿Qué hacemos en este caso? Dice Rabina, permitido. Probablemente que no es de ese terreno
si no es de otro? ¿Sí? Dicen, ¿por qué? Aparentemente por Jaina, porque vamos en mayoría en contra del principio de proximidad. Entonces aquí, aunque está próximo a este terreno que es Orla, pero la mayoría de los viñedos, ¿dónde están? Otros. Entonces vamos a una mayoría, por lo tanto es kasher, decimos que no es Orla. Dice, no. No es porque opina como Rabbi Jaina. Puede ser que, en verdad, Rabina podría opinar que vamos según el principio de proximidad. Y aquí, aún así está permitido, ¿sabes por qué? Porque aquí tenemos una razón por la cual decir que no es proximidad, que no viene de este Orla. ¿Cuál es? Si tú me dices que es de proximidad, ¿quién lo puso ahí? Una persona extraña que lo robó de ese terreno. Una persona que roba algo de un terreno, ¿tú crees que lo va a esconder en el mismo terreno? Si una persona roba una computadora en una oficina, lo va a esconder en la oficina, se lo lleva a otro lado. Entonces, por eso aquí, pues, dice la Gemara, puede ser que Rabino opina, no como Rabbi Jaina, puede ser que normalmente sí opina que no vamos a mayoría, sino son proximidad, pero aquí aún así no vamos a proximidad, porque no tiene lógica decir que vamos a proximidad. ¿Por qué no tiene lógica? Porque quien roba algo y lo deja en el mismo lugar, ahí esconde, aunque lo escondió, pero en el mismo lugar no lo va a esconder. Ahorita, todo esto la Gemara dice que es únicamente vino, pero no cuando hay un barril de uvas. ¿Por qué? Barril de vino, ¿cuándo lo roba? Cuando hay barriles de vino en el campo. En el momento de la cosecha. ¿Sí? En el momento de la cosecha, cosechan, prensan las uvas, y ahí mismo lo colocan en un barril, y después que están todos listos, se los llevan a la casa para añejarlos, etc. ¿Sí? Ahí decimos que no es normal que lo guarde ahí, porque como es en tiempo de cosecha, hay muchos trabajadores del dueño, entonces no tienen por qué esconderlo ahí. Los debe esconder en otro lado, como dijimos. Pero cuando son uvas, puede ser que lo cortó, lo cosechó un poquito antes del tiempo de la cosecha, lo escondió ahí. ¿Por qué? Porque no hay nadie ahí, como no es tiempo de cosecha. Entonces sí tendría lógica que lo esconda ahí, aunque es del mismo lugar, proximidad, ¿sí? Lo esconda ahí mismo. ¿Por qué? Porque puede ser que lo cosechó un poquito antes de la temporada de cosecha, que no hay nadie todavía, entonces sí tiene lógica porque lo tiene que esconder ahí. Seguimos. Hanuzike de Jambra, de Ishtakhan be Kupae, Sharan Hurraba. Leima lo sabe de Rabbi Jaina, Shaniatam, de Ruba de Shufja Israel Inhu. Vean Emili Berabreve. אבל זוטרי אימור מעוברי דרכים נפול. ואיקא דרבי בדאיו, אימור באברורי have manje. La Gemara trae la siguiente alajá. Recipientes de cuero que en ellos colocaban vino. Normalmente, ¿sí? Se llenaba el barril de vino, pero eso es muy grande. Para vender después, uno vaciaba ese barril en recipientes de cuero y iba al mercado a venderlo. ¿Qué pasa si una persona encuentra unos recipientes de cueros que estaban escondidos entre los viñedos de un Israel? ¿Sí? ¿Decimos que el vino viene de un Israel y está permitido? ¿O de la mayoría, que es gentiles y está prohibido? Rabbi dice permitido, aparentemente. ¿Por qué? Porque vamos en la proximidad, y ya que lo encontraron en el viñedo de Israel, pues probablemente es del Israel, pero no es kasher, y no vamos según mayoría, que la mayoría de los viñedos son de gentiles. Dice aparentemente no como Rabbi Jaina. ¿Sí? Dice no, en verdad puede ser que Rabbi sí opina como Rabbi Jaina, que normalmente vamos en el principio de mayoría, y aquí es diferente. ¿Por qué aquí es diferente? Aquí respecto a los recipientes de cuero donde están los vinos que se encontraron, ahí la mayoría de personas que guardan el vino dentro de esos recipientes, ¿quiénes son? Los que venden el vino. ¿Quiénes son la mayoría de los que venden el vino? Los israelíes. Por eso sí asumimos de que es kasher. ¿Sí? Porque efectivamente vamos a una mayoría, pero no la mayoría de los viñedos, sino la mayoría de los que ponen el vino en esos recipientes de cuero. Pero todo esto es únicamente recipientes de cuero grandes, que ahí es lo que usan, eso es lo que usan los vendedores, los comerciantes de vino, ¿sí? Y la mayoría de los comerciantes son judíos, como dijimos, ¿sí? Pero recipientes de cuero chiquitos, ahí ya lo usa todo el mundo. Cuando va a viajar, ahí meten el vino. Y la mayoría de los que viajan, ¿quiénes son? Gentiles, idólatras. Y por lo tanto, el vino no es kasher. Sin embargo, si encontraste enterrado en el viñedo, recipientes grandes de cuero y recipientes chicos, ahí decimos que probablemente los chicos, si hay grandes también, seguro son de quién? De un israelí. Los chicos seguro también son israelíes. Aunque si encuentras solamente recipientes chicos, decimos que mayoría de los gentiles. Pero el hecho que encontraste también grandes, decimos que también los chiquitos pertenecen a los de los grandes que son de Israel. Normalmente se agarraban el grandes para colocar en el burro para llevarlo, y para que estén los dos lados paralelos colocaban chiquitos para que
A veces había un recipiente grande y uno un poquito más chiquito, un poquito menos grande. Entonces, para parejar, colocaban unos chiquitos. Entonces, el hecho que encontraste, si encontraste en una viña grandes, Israel. Chicos, idólatra. Pero si encontraste grandes y chicos, ahí también los chicos decimos que son de el Israel por el hecho que encontraste también grandes en ese lugar. Ok. ¿Y por qué están con los grandes? Porque también el comerciante, como dijimos, llevaba ¿qué? Los chicos para aparejar, equilibrar la carga en el burro. Seguimos, próxima Mishnah. Marjikim et ha'ilan min ha'ir 25 amah, ubecharu beshikma 50 amah. Abba Shaul omer, kol ilan serak 50 amah. אם העיר קדמה קוצץ ואינו נותן דמים, ואם אילן קדם קוצץ ונותן דמים, ספק זה קדם וספק זה קדם, קוצץ ואינו נותן דמים. Escuchen bien lo que la Mishnah nos dice. Cuando una persona quiere plantar un árbol cerca de una ciudad, es importante que aleje el árbol 25 amot, 12 metros y medio más o menos, pero hablemos en amot para no confundirnos, 25 amot de la frontera de la ciudad. ¿Sí? Vamos a ver por qué en la Guimara. Y cuando es un árbol de algarrobo o de sicamarro, que tienen ramas gigantes, grandes, ahí no es suficiente que lo alejes de la frontera de la ciudad 25 amot, entonces tienes que alejarlo ¿cuánto? 50 amot. Así opina Tanakama. Viene Abba Shaul y dice, un segundo, todos los árboles que son estériles, ¿cómo se dice? Serak, que no dan frutos, ¿sí? Todos, aunque tengan ramas pequeñas, siempre hay que alejarlos ¿cuánto? 50 amot. Otra vez. Primera opinión Tanakama, árboles normales 25 amot. Árboles con ramas grandes, algarrobos y camarro, ahí ¿cuánto? 50 amot. Abba Shaul dice, no, cuando son árboles de ¿qué? Estériles, que no dan frutos, ahí siempre hay que alejarlos 50 amot. ¿Por qué? Porque no es bonito para una ciudad tenerlo cerca de eso. Segunda parte de la Mishnah. ¿Qué pasa si ya hay un árbol cerca de una ciudad? Dentro de 25 amot, según la opinión, o dentro de 50 amot, dependiendo en cada caso y según cada opinión. Dice la Mishnah, bueno, depende de quién estuvo primero. Si la ciudad estuvo primero, no obstante obligamos al del árbol. Si la ciudad estuvo primero, pues ahí en ese caso, si vino el señor del árbol y plantó un árbol, lo obligamos a cortarlo y no le pagamos un centavo por eso. ¿Por qué? Porque lo plantó después de que ya había una ciudad y no podía hacerlo cerca, ¿sí? Por otro lado, si primero estaba el árbol, ahí lo obligamos todavía a cortar, pero obligamos a los ciudadanos a pagar el costo del árbol. ¿Qué pasa si tenemos duda? ¿Qué estaba primero? Ahí lo obligamos a cortar y no cobramos a los ciudadanos, porque como tenemos duda, a la barraya. No podemos por dinero cobrar dinero. Así nos dice la Mishnah. Dice no podemos por duda. Sí, no podemos por duda. Maitama, dice la Gemara, Amar Ula Mishum no Yair. ¿Cuál es la razón que al principio de la Mishnah vimos que los árboles hay que alejarlos de la ciudad, según Tanakamat, 25 amot en cualquier árbol, y en los árboles grandes, 50 amot? ¿Por qué? Por la belleza de la ciudad, por el embellecimiento de la ciudad. Es bonito para una ciudad que al salir de la ciudad hay un lugar abierto y vacío. Por eso tiene que haber 25 amot, y si son grandes, 50 amot. Y Abba Shaul dice que en árboles estériles, ahí siempre, aunque sean ramas chiquitas, hay que alejarlo ¿cuánto? 50 amot, porque no es bonito que un árbol estéril esté cerca a una ciudad por tema de embellecimiento. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Veteipuk ledeno simsa de migrash velo migrash sade. Lo trija. Le Rabbi Eliezer de amaro simsa de migrash ve migrash sade. Aja mishum yair lo avdinan lo albanan nami de hambre eno simsa de migrash velo migrash sade. Anemir izraim avelinanot avdinan vehaja mishum yair lo. Uminatem de shani mizraim lilanot de Tanya. Karpaf. יותר מבצעתיים שוקף לדירה נזהר ובו הראו כגינה ואסור ניתרו בו הראו כחצר ומותר. Y la Gemara pregunta lo siguiente. Hay una Mishnah de Masejet Arajin 33b que nos dice lo siguiente. Doy una pequeña introducción. En el tiempo de antes, en las ciudades en Eretz Israel, ¿sí? Alrededor de las ciudades había 1000 amot de ancho, alrededor de toda la ciudad, que era migrash. ¿Qué es migrash? ¿Qué es migrash, León? Un terreno vacío. ¿Ah? Vacío, sin plantación, sin nada. Y después de esos 1000 amot, habían otros 1000 amot que eran sadé. ¿Qué es sadé? Campo. ¿Qué es campo? Plantado, plantación. ¿Sí o no? Así era. 1000 amot, migrash. ¿Qué es migrash? Calvo. Baldío. Y los segundos 1000 amot, alrededor de toda la ciudad, campo. Así era antes.
Dice la Mishnah de Masejet Arajin, ¿qué pasa si quieres invertir? ¿Quieres hacer el campo en los primeros 1000? ¿Y el baldío en los segundos 1000? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Puedes o no puedes? Dice la Mishnah Masejet Arajin, no puedes. Los primeros 1000 tienen que ser migrash, siempre quieres dejarlo vacío, sin nada, campo abierto. Dice la Gemara, entonces si es así, ¿para qué necesitamos a Mishnah que nos diga? No, si vas a plantar un árbol, ¿sí? Cerca de una ciudad, aléjate, ¿cuánto? 25 amot, 50 amot, ¿qué estás hablando? Tienes que alejarte, ¿cuánto? 1000 amot, tienes que dejarlo migrash completo, abierto. Dice la Gemara, te voy a decir dos respuestas. Primera respuesta es que nuestra Mishnah está hablando sobre una opinión que sí puedes invertir. Hay una opinión, la opinión que mencionamos en la pregunta es que no puedes invertir, Tanakama. Pero Rabbi Eliezer opina que sí puedes invertir. El migrash lo puedes convertir en sadeh y el sadeh lo puedes convertir en migrash. Se nos enseña en nuestra Mishnah que también si vas a invertir y colocar el campo cerca de la ciudad en los primeros 1000 amot, importante que alejes 25 o 50 amot dependiendo del caso. Por la belleza de la ciudad. Primera respuesta. Segunda respuesta, también es un jajamín, también es un Tanakama. Que dice ahí que no puedes invertir. Aún así, necesitamos nuestra Mishnah. Porque todo lo que tú no puedes hacer un migrash, no puedes invertir, el migrash tiene que ser migrash, o sea que los primeros 1000 amot tiene que ser ¿qué? Vacío. Es vacío de semillas, de plantaciones, no de árboles. Árboles está permitido que coloques en ese migrash. Porque al colocar árboles no quitas el nombre de migrash. ¿Sí? Por lo tanto, tienes permitido también ese migrash de plantar árboles. Entonces, en Mishnah, permitido plantar árboles. Pero, aléjate 25 amot o 50 amot. Y te voy a traer una prueba que así es, que cuando uno planta semillas, quita el nombre del lugar. Cuando planta árboles, no quita el nombre. Donde lo vemos en la Baraitá. Está escrito respecto a un karpaf, exponiendo una pequeña introducción en la Baraitá. Está hablando ahí sobre Shabbat. Sabemos que en Shabbat no se puede cargar de Reshut de dominio privado o dominio público. Y en dominio público tampoco se puede cargar. ¿Sí? Ahorita, ¿qué pasa cuando hay un dominio privado? ¿Qué define a un dominio privado? Que tiene que... Mejitzot, muros, muy bien, cuando tiene paredes. ¿Qué pasa si un dominio muy, muy grande tiene Bet Karaf, que tiene Betzataim? ¿Qué es Betzataim? Tiene 5000 amot cuadradas. ¿Sí? Tiene 5000 amot cuadradas, que es lejos. Y tiene paredes. ¿Se puede cargar? Sí, resulta de Jajamim dijeron que aún así, Jajamim y Drabanán, que no cargues. Porque como es muy grande, aunque tiene paredes, se ve como resulta de Rapim, algo así, no, mejor no cargues. A menos que las paredes que construiste fueron ledirá. ¿Qué significa ledirá? Para vivir. O sea, no construiste las paredes para almacenar, sino construiste las paredes ¿para qué? Para vivir, para usarlo como patio, para cohabitar, para habitar ahí. Ahí, aunque esté en un área muy grande, sí puedes cargar adentro. ¿Sí? Cuando Ukaf le dirá. ¿Qué pasa si después de que construiste las paredes para dirá, puedes cargar o no puedes cargar? Puedes cargar. Viniste y plantaste semillas. En la mayoría. Dice la Gemara, se convirtió esto ya un campo. Y por lo tanto, ya no se puede cargar. ¿Qué pasa si plantaste árboles? Por todo ese lugar, se mantiene todavía dirá. Vemos que cuando uno planta árboles, no anula el nombre del lugar. A diferencia de semillas, plantaciones sí. Igualmente aquí, cuando planta árboles, cuando planta semillas, campo, sí quita el nombre de migrash, prohibido. Pero ilanot, árboles, sí puede. ¿Sí? También es Jamín que dice que no puedes colocarle en migrash semillas, pero árboles sí puedes. Por eso enseña también, árboles sí puedes, pero tienes que alejarlo. Nuestra Mishnah nos enseña ¿cuánto? 25 o 50 amot, dependiendo del tipo de árbol, dependiendo de las circunstancias. Seguimos. Veima katma kotzetz veno noten tamim bejule. Maishna gabebor de katani kotzetz veno noten tamim. Maishna haja de katani kotzetz veno noten tamim. Amar Rav Kahana kidra de beshutfe lo hamim velo kerira. Umay kushadim mashani ez dekad rabim ez dekad yachid. El Aitmar de Rav Kahana Seifa Aitmar. Y Mailan Kadam Kotzet Venoten Damim. Velema Leu Havuli Berrei Shadme Veadare Kotz. Amar Rav Kahana Kidra de Beshutfen Lo Hamima Velo Kerira. Escuchen bien, rapota esto. En la segunda parte de la Mishnah que mencionamos, lo menciono rapidito, lo repito rápido, que cuando hay una ciudad, ¿sí? Tenemos una ciudad y un árbol. No se puede plantar un árbol, dijimos al principio, no se puede plantar un árbol cerca a la ciudad. ¿Qué pasa si ya hay un árbol cerca a una ciudad? Cerca, dentro de 25 amot o dentro de 50, dependiendo del árbol. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? Dice la Mishnah, bueno, verificamos quién lo hizo primero. Si el del árbol, si la ciudad estaba primero, obligamos al del árbol a quitar el árbol y obligamos a los habitantes de la ciudad a pagar por el árbol. ¿Sí? Si el del árbol estaba primero, lo obligamos, no obstante, a quitar su árbol, pero obligamos a la ciudad a pagarle. ¿Sí?
Y si no sabemos, lo obligamos a quitar el árbol y no, por Safek, no obligamos a los de la ciudad a pagar. Bien, me dice un segundo, algo no me está cuadrando, porque hay un caso más adelante que vamos a ver en Daf Jafé Amud Bet, el próximo Daf, ¿sí? Amud Bet al final, ¿sí? 25b, que nos habla respecto cuando una persona planta un árbol al lado de un pozo. El pozo está en el campo de Reubén y el árbol está en el campo de Shimón, que al plantarlo va a dañar el pozo, porque las raíces se van a extender y va a dañar el pozo. ¿Sí? Parecido a nuestro caso, que es árbol ciudad, que daña la ciudad, la belleza de la ciudad, y daña el pozo en particular. ¿Sí? Y ahí la Mishnah nos dice que si ya se plantó el árbol al lado del pozo, vemos quién estaba antes. Y escuchen bien, si el pozo estaba antes, obligamos al del árbol a cortar el árbol y obligamos al del pozo ¿a qué? A pagarle dinero del árbol. A pesar que el del pozo estaba ¿qué? Antes. Aquí en nuestra Mishnah vemos que ¿qué? Que cuando la ciudad estaba antes, obligamos al del árbol a cortar el árbol y no le pagamos nada. Entonces, ¿por qué aquí en nuestra Mishnah, cuando la ciudad estaba antes, obligamos al del árbol a cortar el árbol y no le pagamos nada? Y en el Bor, cuando el pozo estaba antes, obligamos al del árbol a cortar y le pagamos. ¿Por qué? Aparentemente es la misma idea. Dice Rav Kahana, te voy a explicar. Una olla que pertenece a dos personas, un guiso que pertenece a dos personas, nunca va a estar caliente ni va a estar frío. Siempre va a estar, ¿qué? Temperatura ambiente. Si quieren que esté caliente, nunca va a estar caliente. Si quieren que esté frío, nunca va a estar frío. ¿Por qué? Porque como pertenece a los dos, cada uno dice, yo no me voy a encargar de que se caliente. El otro lo va a hacer. No me voy a encargar de enfriarlo. El otro lo va a hacer. Y el otro va a decir lo mismo. Entonces, nunca, siempre va a estar, ¿qué? Estático. Nunca va a estar bien, responde Rav Kahana. Igualmente aquí, cuando una persona, en el caso nuestro, que es ciudad con árbol, ¿sí? Si la ciudad estaba antes, obligamos al del árbol a cortar, pero no obligamos a pagar. ¿Sabes por qué? Porque si hubiésemos obligado a pagar, ¿qué va a pasar si obligamos a pagar? Como son muchos en la ciudad, cada uno va a decir, no, cobrar el otro primero, después a mí, cobrar el otro primero, después a mí, y al final no van a terminar pagando. Por eso Jamín hicieron una tacana, ¿sabes qué? Mejor digámosle que no se merece el dinero, porque si no, no va a cortar su árbol hasta que le paguen y nunca le van a pagar. A diferencia del pozo, que es un dueño del pozo. O sea, cuando le vayan a cobrar, él va a pagar, no le va a echar la culpa al otro, no hay un socio adicional en ese pozo. Si el Rambam dice, pero ¿por qué tenemos que llegar a esto de Rav Kahana? Podemos decir algo muy sencillo. Es muy diferente cuando uno es Zeg de Rabbim y es Zeg de Yahid. Cuando es un daño que se le hace a mucha gente, un daño que se le hace a una persona. En nuestra Mishnah, cuando la ciudad fue construida antes, el árbol, ¿a quién le perjudica? No a una persona, sino ¿a quién? A muchos ciudadanos. Entonces, por eso decimos que ¿qué? Quita el árbol y no te pago nada. Porque le estás causando un daño ¿a quién? A mucha gente. Pero en el caso del Bor, que es un daño que le estás causando ¿a quién? El del árbol le está causando un daño ¿a quién? Al del Bor, que es una sola persona. Pues le decimos, quita el árbol y que el del Bor le paga a él. Porque es nada más un daño para una persona. No entiendo por qué es tanta pregunta esta. Pregúntase, ¿por qué es diferente entre los dos casos? No, porque uno es un daño público y otro es un daño de una persona. Por eso dice la Gemara, no tenemos que llegar a lo que dijo Rav Kahana, de dos socios y eso. ¿Cuándo tenemos que llegar a Rav Kahana? En nuestra Mishnah, pero en el segundo caso. El segundo caso dice, no cuando la ciudad fue construida antes. Cuando el árbol fue construido antes. Cuando el árbol fue construido antes, ¿qué dice la Mishnah? Lo obligamos, no obstante, a cortar su árbol, pero sí obligamos a los de la ciudad, ¿a qué? A pagar. Dice la Gemara, pero primero ¿qué? Lo obligamos al del árbol a cortar su árbol. Y después le decimos que vaya a cobrar. ¿Por qué? Que venga, tiene todo el derecho el del árbol de decir, ¿saben qué? Ustedes estaban después que mí. Entonces yo voy a cortar el árbol, pero primero págueme y después yo corto el árbol. Sobre esto viene, dice Rav Kahana, no decimos eso, porque si primero tenemos que esperar el dinero, nunca va a recibir el dinero. Porque como son muchas personas socias, como la olla, nadie se va a encargar que el otro pague primero, que el otro pague, entonces nunca van a pagar. Por eso también decretaron que ¿qué? Que primero corte y después vaya a reclamar el dinero. Y si no alcanza, que pase por un proceso de betín y todo y pueda cobrar. Pero para que no se alargue el tiempo de la cortada del árbol, por eso también decretaron que primero corte. Y eso es lo que Rav Kahana vino a explicar. Así que ¿por qué primero corte y después cobra? seguimos. ספק זה קדם, ספק זה קדם, קוצץ ואינו נותן דמימי שם בור, דאמרת לו יקוץ, הטן דוודאי לא למי קצקאי, ספקונמי, לא אמרינן לקוץ, אחא דוודאי למי קצקאי, ספקונמי אמרינן לקוץ, ומשום דמי, אמרינן לאייתי ראיה ושקול. En esa segunda parte de la Mishnah mencionamos cuando hay duda, ¿quién estuvo primero, si la ciudad o el árbol? Ahí decimos que el del árbol tiene que cortar, pero no puede cobrar porque tenemos afek, ¿correcto? Pero sí tiene que cortar, pero no puede cobrar. Dice la un segundo. Pero en el caso del pozo, que vamos a ver más adelante, cuando no estábamos seguros quién estuvo antes, no nada más no puede cobrar, no nada más no cobrar, sino que tampoco es necesario que
que corte. Entonces pregúntale, Mara, ¿por qué en el caso del pozo, cuando tenemos duda quién fue el primero que lo hizo, decimos que no es necesario el del árbol que lo corte, no es necesario que lo corte? Y aquí cuando tenemos duda quién fue el primero que lo hizo, decimos que el árbol seguro lo tiene que cortar. ¿Por qué? Dice, te voy a explicar por qué. En el caso del árbol con el pozo, que cuando es seguro que el del pozo lo tenía primero, sí, perdón, que es seguro que en el caso del pozo y el árbol, que cuando seguro el del árbol lo tenía primero, la halajá es que el del árbol no tiene que cortar su árbol, pues cuando tiene duda también decimos que no corte el árbol. Pero en nuestro caso, que cuando seguro el del árbol lo tenía primero, aún así lo obligamos a cortar solo que puede cobrar, también cuando es duda, lo seguimos obligando a cortar, y solo que en este caso no va a poder cobrar porque es safek. Seguimos, próxima Mishnah. Marjikim et goren kavua minair 50 amah. ולא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו, אלא אם כן יש לו 50 אמה לכל רוח. הוא מרחיק מנטיותיו של חברו ומנירו בכדי שלא יזיק. Nos dice la Mishnah lo siguiente. Cuando hay un granero permanente, una persona quiere hacer un granero permanente, si vamos a ver en la Gemara qué significa permanente. Pero un granero, que es un granero donde están los trigos, los granos, con las cascaritas, con la paja, todo eso. Cuando una persona quiere hacer un granero permanente, es importante que lo aleje de la ciudad, ¿cuánto? 50 amot. No puede hacerlo cerca de la ciudad, tiene que alejarlo 50 amot. ¿Sí? Igualmente, si quiere hacer un granero permanente dentro de su campo, o sea, fuera de la ciudad, lejos de la ciudad, es importante que lo aleje del resto de los campos 50 amot. ¿Por qué? Porque cuando hay un granero, ahí se separaban la paja, la suciedad. Y esa paja, cuando caía en los otros campos o en la ciudad, dañaban las semillas o los granos de los otros campos, las semillas en la ciudad, sí, porque los secaban. Por eso es importante siempre cuando lo quiera hacer cerca de la ciudad, alejar los 50 amot, y también cuando lo quiera hacer lejos dentro del campo, que lo aleje ¿qué? De los otros campos, 50 amot. Sigue siendo la Mishnah. Respecto a plantíos, ¿sí? Cuando hay plantíos de su compañero, ¿qué es plantíos? Ya verde, salió el verde, no semillas, ¿sí? No hay no granos, semillas, no son semillas todavía, y no hay granos, sino brotes verdes, ¿sí? O de una tierra arada, ¿qué significa arada? Arada pero vacía, todavía no hay plantación. Ahí, bigde shelo yazik. La Gemara entiende al principio que es suficiente alejarlo, una cantidad menor, no 50 amot, sino algo menos, pero suficiente que no cause un daño, pero menos de 50 amot. Le pregunta de inmediato, ¿por qué en esa segunda parte suficiente menos de 50 amot y en la primera parte 50 amot? Dice Abayé, responde Abayé, en verdad es la misma idea. La segunda parte de la Mishnah está hablando en un granero también, no permanente. O sea, cuando es granero permanente hay que alejarlo que 50 amot. Cuando es granero provisional, menos, digamos 40 amot. Y esa es la segunda parte de la Mishnah. Cuando dice que hay que alejarlo de los plantíos, también de semillas, de lo que sea, cuando es que un granero no permanente. Dice ahí, ¿qué significa granero permanente o no granero permanente? Dice, granero permanente es cuando hay montículos grandes y para poder separar la suciedad, las pajas, las cascaritas de los granos, es necesario que agarrar una pala grande, rahat, kli rahat, ¿sí? Y alzarlo y con el viento se lo lleva. Eso ya es un granero grande, permanente. Pero cuando es con un montículo más chiquito, que no es necesario ese cli, no es necesario ese utensilio, sino el mismo viento pasa por encima del montículo y se lo lleva, eso es un granero no permanente. Y como es más chiquito, no permanente, eso que es mucho más chiquito, suficiente que lo alejes un poco menos. Así opina Abayé. Rabashé, sin embargo, viene y dice, no. También la seifa de la Mishnah, cuando dice de shelo yazik, no es que hay que alejar una medida de shelo yazik que es menor a 50 amot. También la segunda parte de la Mishnah hay que alejarlo ¿cuánto? Igual que la primera parte. ¿Cuánto es? 50 amot. Y cuando dice Bigde shelo yazik, no es una medida, sino es una razón. Porque hay que alejarlo 50 amot para que no perjudique. Porque hay que alejarlo los granos, las semillas, el plantío, la tierra arada. Porque hay que alejar el granero, ¿sí? De todas estas cosas. Hay que alejar en todos los casos 50 amot. Bigde shelo yazik no es una cantidad, como entendimos hasta ahorita, de menos de 50 amot, sino que es una razón, porque 50 amot para que no dañe este granero a estas cosas. ¿Sí? Bien, la manera de pregunta en contra Valle. Meitive marjikim koren kavua minair 50 ama, וכשש מרחיקים minair 50 ama, כך מרחיקים מדילואיו ומקישואיו ומנטיותיו ומנינו של חברו 50 ama, כדי שלא יזיק בישלמה לרב ניחא, אלא לבעיה קשיא. בישלמה מקשועה מדילואיו דאזילאו קבעתי בליבי ומצבילה, אלא מנילו המאי, אמר רבי אבא בר זבדא, ויתם רב אבא בר זוטרא, מפני שעושה אותו גלל. La primera pregunta, una baraita en contra Valle, y con esto culminamos. Está escrito en la baraita que cuando hay un granero permanente es importante alejarlo de una ciudad 50 amot. Igualmente, teniendo en cuenta que hay que alejarlo de una ciudad 50 amot, también hay que alejarlo de una plantación de calabazas o de pepinos o de plantíos en generales. Hay que alejarlo ¿cuánto? Me forras aquí en la baraita 50 amot. ¿Sí? Igualmente de una
tierra arada, como vimos en la Mishnah también. 50 amot hay que alejarlos. Así está escrito en la varita. ¿Para qué? Para que no dañe. Dice la Gemara, según Rabashé, perfecto, todos estos casos, 50 amot en la Mishnah, y que que es una razón. Pero según la primera explicación a Abaye, que la palabra que que es una medida que es menor en el caso de los plantíos y la tierra arada, aquí está escrito en la varita que hay que alejar los 50 amot en plantíos y también en tierra arada. Pregunta en contra Abaye, y la Gemara se queda en pregunta, porque aquí la varita vemos que es 50 amot en todos los casos, y que no es una medida, sino es una razón. La Gemara aumenta ahorita a explicar, dice, mira, yo entiendo que tienes que alejar un granero de una plantación de calabazas y de pepinos. ¿Por qué? Porque puede venir la paja, la suciedad, el polvito, lo que sea, ¿sí? El tamo, se dice así, de los granos y caer en las plantaciones y las secan de las calabazas y pepinos y dañan todo. Pero no entiendo cuál es el problema, por qué hay que alejarlo. También lo vemos en la Mishnah y también aquí en la Baraita, porque hay que alejarlo de una tierra arada, ¿sí? Según Abaye, según Rabashé, 50 amot, igual que la Baraita también vemos, y según Abaye un poco menos, pero hay que alejarlo. ¿Por qué hay que alejarlo? ¿Qué tiene, hermano? Una tierra arada sin plantación no tiene nada. ¿Qué va a dañar? Dice, no te voy a explicar por qué. Porque dice Rabbi Abar Zavda, hay unos que dicen Rabbi Abar Zavda, dice no, porque la cascarita esa, cuando cae en la tierra, fertiliza la tierra y la fertiliza demasiado. Y cuando fertilizar es muy importante, pero demasiado no es bueno, porque cuando lo fertilizas demasiado y metes las semillas después para plantar, pudre la semilla y la daña completamente. Y por eso hay que alejarlo. También de una tierra arada, aunque no tiene plantación. ¿Por qué? Porque fertiliza demasiado la tierra y cuando coloca las semillas después para plantar, se daña la semilla y no permite que crezca y que brote. Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén.